la vida te da limones, hace contenido. Estaba haciendo un vivo y se me soltó de la nada una cuerda. Por suerte, hace un tiempo ordené todas mis cuerdas y fue súper fácil de encontrar la cuerda que necesito. Estas son cuerdas Magma, son de la industria argentina. Ahí pueden ver. Viene primera, octava, segunda y tercera. Yo necesito la tercera. Viene de esta forma. Aprovecho porque siempre me preguntan ¿cómo se? ¿Cómo envía? ¿Cómo le? Es estresante, ¿ok? Para mí. Pero antes les muestro. Esta es la nota Mi. Se soltó en pleno toque. No sé por qué. Puede ser por viejo porque ya tiene más de un año. Y lo que siempre chequeo antes de cambiar es si me sobra un poco de cuerda acá arriba. Eso no hice. Y justo hoy estoy re apurada, gente. Como que tenía todo contado a mi hora. Pero bueno. Get ready with me para cambiar una cuerda. Decidí usar una cuerda nueva. Para eso compré. Aunque me duela. Normalmente veo cuál... Ah, no, qué boluda. No es una tercera, es una segunda. Esto. Sí. My bad. Bueno, normalmente veo cuál cuerda es la más corta o la más larga para usar esa, pero no quiero hacer eso ahora. Acá hay un juego de 7 cuerdas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya sabemos que la cuerda azul es do, la cuerda roja es fa y el resto puedo usar como yo quiera. Así que vamos a elegir para nuestro mi, que es la cuerda que necesito. Al final sí voy a ver cuál es el más largo. Hago así y chequeo. Acá no hay mucha diferencia, pero bueno. Esta es la elegida. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer un nudo. Un nudo. Yo siempre les digo a mis alumnos, no usen sus dientes. Porque todo el mundo quiere usar sus dientes para hacer las cosas y después nos quedamos sin dientes. Necesitamos una pinza para estirar. Y siempre intento hacer lo más cerca para no gastar tanta cuerda. ¿Ok? Estiro súper fuerte. Y ahí tenemos el nudito. Este nudo es para que la cuerda no salga volando, que se quede en su lugar. Ahora lo que yo hago es aflojar esta cuerda, la que le sigue. Para poder quitar este tornillito de acá. Para eso necesitamos un tenedor. No usen sus uñas. Las uñas son frágiles y cualquier cosa hace que se rompa. Despacito para no dañar nada, que no salga volando también. Ahí está. No sé, colegas, ¿cómo le llaman a esta parte del arpa? Yo le digo tornillito, pero no sé si tiene un nombre específico. Y así está la cuerda que se soltó, ya no puedo reutilizar. Si se soltaba desde acá abajo, ponía la misma y seguía sin dramas. Esta es la cuerda nueva. Metemos ahí, gente. No, el nudito se deshizo un poco. Quiero lo más estirado posible. Ok, está bueno. Metemos acá, agarramos el tornillito, que no se pierda ninguna pieza del arpa. Y metemos. Estiro la cuerda. Y ahí. Si se dan cuenta, bueno, no se van a dar cuenta de esto, así que al pedo les cuento. Ahí. Primera parte lista. Agarramos nuestro ganchito. Esto sirve para meter en la cabeza y estirar esa cuerda que estamos necesitando. Milagro de Dios, de una. Listo, la cuerda pasó. Eso no les mostré en cámara porque... Pero bueno. Lo que veo acá es que esté todo bien. Como yo tengo llaves, es primordial que vea que esté todo en su lugar para no dañar nada. Y también vemos acá si está todo bien. Y sí. Esto es lo que me sobra de cuerda, pero sí o sí voy a terminar usando. Bueno, ahora como las cuerdas de la guitarra, hay que afinar hasta que se quede la cuerda en la nota
que yo necesito, que sería mi. Cuando las cuerdas son nuevas tienden a bajar de vuelta el tono. Yo creo que va a tardar un día en llegar y mantener. ¿Ustedes qué dicen, mi gente? Bueno, ya está todo. Estoy sudando. Ahora me toca afinar como si fuera que mi vida depende de eso. Con mucha paciencia. Miren, escuchen cómo suena ahora. Y esto, por millones de años. Vamos a poner en por dos. Siempre giro y todo te viene acá que no se te va a la cuerda. Importante cuidar todo el detalles. Y bueno, así hasta 3 días por ahí. Y después las cuerdas se quedan ya. Ustedes siempre ven esta parte del arpa. Hoy les muestro esta parte del arpa. Miren lo que es, el quilombo que es. Los colegas me van a retar por tener así, pero bueno. Ahora, si me cuentan que esto afecta al arpa, les hago caso. Y las notas van así: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y así sucesivamente. Por 37. Y eso fue todo por hoy. Bye.